hermanos, en este momento precioso vamos a adorar en nombre del Santo Rey. Dice la palabra del Señor, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Tú permanece en el Señor y confía en Él. Confío en el Señor.
Maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Pero te miramos, Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Ven a Dios y date gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, 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 aleluya,
Amados hermanos y queridos amigos, Dios les bendiga. Espero que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté con ustedes y con sus familias. Para mí es un privilegio estar nuevamente delante de ustedes, compartiendo la bendita y gloriosa palabra del Señor. En el día de hoy comenzamos una nueva serie, una serie que va a ser de una gran bendición para la vida de todos nosotros, y vamos a estar hablando acerca de las parábolas de Jesús, las parábolas que Jesús contó, y hemos titulado esta serie Misterios revelados a través de historias. Vamos a estar en los siguientes servicios estudiando algunas de estas parábolas que son de gran contenido para nuestra vida cristiana. No vamos a verlas todas porque pues son alrededor de 40 parábolas las que el Señor contó. Eso ya dependiendo de la persona que haga el conteo o cómo las clasifique, pero son alrededor de unas 40, pero de esas vamos a estar tomando algunas que tienen un gran contenido para nuestra vida como cristianos y que revelan grandes misterios para nosotros. Sé que esta serie va a ser de bendición, sé que el Señor nos va a hablar en este estudio que vamos a comenzar en el día de hoy. Antes de empezar y dar comienzo a este estudio, quiero que si hay alguien allá en su casa que todavía no está frente a la pantalla, llámelo, dígale, invítelo a estar juntos en armonía, invítelo a que esté en este estudio que vamos a comenzar en el día de hoy. Y quiero también invitarlo a que comencemos con una palabra de oración. Entonces, ahí donde estás, inclina tu corazón, cierra tus ojos, inclina tu rostro delante de la presencia de Dios y vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias porque tú eres el Dios infinito en sabiduría, infinito en poder, Señor. Señor, y tú nos has revelado tus propósitos a través de tu palabra. Señor, tú nos has revelado la verdad a través de la Escritura. Yo te pido en este momento, Señor, que vamos a estudiar tu palabra. Espíritu Santo, que tú seas revelándola, que tú seas iluminando, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para que podamos escuchar, podamos entender
Y esa palabra, Señor, que hoy vamos a estudiar, dé fruto en nuestra vida. Porque es el propósito, Señor, que la palabra que sale de tu boca no regrese vacía, sino que cumpla el propósito para la cual fue enviada. Y que nosotros hoy seamos esa buena tierra, Señor, en la cual tu palabra es sembrada y que dé fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100%. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado hermano, comencemos por decir y por responder algunos interrogantes antes de comenzar a mirar cada parábola. En primer lugar, pues definamos en este estudio qué es una parábola, ¿cierto? ¿Qué es una parábola? Ahora, cuando hablamos de una parábola, estamos hablando de un relato imaginario, pero que está basado en hechos de la vida cotidiana, en hechos reales. Quiere decir que todo lo que está en la parábola pudiera ser real. Pudiera ser real. No estamos hablando de una fábula. Cuando Jesús cuenta las parábolas, no está hablando de los personajes, de las criaturas del bosque, de cosas ficticias, sino que todo lo que está en la parábola está basado en la vida cotidiana, en la vida real. Entonces pudiera ser o no real. Ahora, la parábola es una historia que enseña una verdad que solo puede ser conocida si Dios la revela. Solo puede ser entendida si hay una revelación de parte de Dios. Eso es importante, eso es lo que es un misterio. Un misterio es algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo ha venido a ser revelado. Entonces, en una definición simple, una parábola es una historia en palabras sencillas que contienen una profunda lección espiritual. Ahora, en el lenguaje hebreo, ¿cierto? Se utiliza mucho lo que son las figuras literarias, las figuras retóricas. Y nuestro Señor Jesucristo, que es el maestro por excelencia, utilizaba mucho lo que son estas figuras literarias, estas figuras retóricas, como la metáfora, como el símil. Ustedes recuerdan que Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Jesús también dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy la vid. Entonces el Señor siempre usó esas figuras de comparación, ¿cierto? Esas figuras de comparación. También utilizó figuras como el símil cuando decía: el reino de los cielos es semejante a, ¿sí? Entonces, la parábola también es una figura de comparación. De hecho, la palabra parábola significa colocar junto a, comparar, ¿cierto? Es una comparación que el Señor está haciendo, pero siempre apuntando a enseñar una verdad espiritual. Bueno, espero que haya quedado claro ese concepto de parábola, porque ahora tenemos que responder también un interrogante que es muy importante, y es: ¿por qué Jesús enseñó a través de parábolas? Hermanos, primero quisiera poner en contexto cuándo es que el Señor Jesús comienza a enseñar por parábolas. En el inicio del capítulo 12 de Mateo, comienza con una confrontación entre la élite religiosa de Jerusalén, o sea, con los fariseos y los discípulos de Cristo. La Biblia dice que en un día sábado, en el día de reposo, estaban los discípulos por unos campos de trigo y sintieron hambre y arrancaron algunas de estas espigas de trigo para comer. Y los fariseos, que los estaban viendo, contendieron con ellos de por qué hacían esto
en el día sábado, en el día de reposo. Recuerden ustedes que el Señor Dios constituyó el día sábado para que el hombre descansara, para que no trabajara. Dice en el Antiguo Testamento, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás, así como Dios hizo la creación en 6 días y descansó en el séptimo. Pero Dios hizo este día de reposo pensando en el beneficio del hombre, que el hombre descansara. Pero este grupo de los fariseos legaliza, que traían sus propias reglas, que habían implementado sus propios códigos, habían convertido lo que se supone debería ser un día de descanso en una auténtica carga para todos, en una pesadilla, porque habían exagerado de tal manera las prohibiciones que ya el día sábado se había convertido en una carga donde prácticamente no se podía hacer nada. Ahora, ese conflicto se intensificó aún más cuando Jesús realizó algunos milagros en el día de reposo. La Biblia nos cuenta en cierta ocasión, y ustedes recordarán, cuando Jesús sanó a un hombre con la mano seca en el día de reposo. Y la Biblia dice que después de este incidente, en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 14, dice que entonces estos fariseos ya tuvieron un objetivo claro. Dice la palabra del Señor: y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. En otras palabras, concertaron matarle. Así era el odio diabólico que tenían esos legalistas en contra de Jesús. Después de estos dos incidentes, algunos meses después, el Señor realiza un milagro asombroso, también en el día de reposo, también en el día sábado, cuando sana a un hombre que dice la Biblia era ciego y mudo y estaba endemoniado. Quizás una de las condiciones descritas más terribles del ser humano. Y la Biblia dice que Jesús le sanó ese día. Y ese milagro fue tan evidente ante cientos de testigos oculares que dice la Biblia que en el libro de Mateo capítulo 12 verso 23, que la gente empezó a preguntarse: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el Cristo? ¿Será este el enviado por Dios? La gente, al ver esta obra tan grande y tan evidente de parte de Dios, comenzó a preguntarse si ese era el Cristo, si Jesús realmente era el Mesías. Esto obviamente causó un gran conflicto para los intereses de este grupo de los fariseos, y se apresuraron a decir lo siguiente. La Biblia dice que los jefes de los fariseos dijeron que Jesús no echaba fuera a los demonios sino por el poder de Satanás, príncipe de los demonios. Hicieron esta declaración. Al no poder negar la evidencia de la realidad de los milagros que Jesús hacía, atribuyeron lo que Jesús hacía al poder de Satanás. Dijeron que Jesús, por el poder de Satanás, echaba fuera a los demonios. Hermano, y en este momento, en ese preciso momento, fue en el que todo cambió. El Señor traza una línea y después de un corto discurso termina con esta sentencia que encontramos en el versículo 32 de Mateo 12. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Tremenda sentencia de parte del Señor. Esos fariseos terminaron con una declaración que la Biblia habla como una blasfemia imperdonable. Y desde aquel momento
la Biblia dice que Jesús tomó la decisión de empezar a hablarles por parábolas. Acompáñenme al capítulo 13 de Mateo, versículo 10, vamos a leer hasta el versículo 15. Dice la palabra del Señor: entonces, acercándose a los discípulos, les dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿A quiénes ellos? A los fariseos, a los que habían visto el poder de Dios y aún así lo habían negado y se le habían atribuido estas obras a Satanás. Y miren lo que dice el versículo 12, dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de ese pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con el corazón, con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y desde aquel momento, mi amado hermano, Jesús tomó la decisión de hablarle al pueblo por parábolas. Porque las parábolas de Jesús tenían un doble propósito. Por un lado, esconder la verdad de la gente santurrona, religiosa, de aquellos que vivían satisfechos consigo mismo y que pensaban que no podían aprender nada de él. Pero por otro lado, mostrar, revelar la verdad a esas almas ansiosas, aquellos que vienen con la fe semejante a la de un niño, aquellos que, como dijo Jesús en el Sermón del Monte, vienen con hambre y sed de justicia. Y Jesús le dio gracias a su Padre Celestial por ambos resultados. En el libro de Mateo capítulo 11, versos 25 y 26, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, y yo diría de los que se creen sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así que las parábolas sí ayudan a ilustrar y a explicar la verdad a la gente sencilla que escucha con un corazón fiel, pero también ocultan la verdad de los oyentes que no creen ni quieren creer, encubriendo los misterios del reino de los cielos, del reino de Dios, en historias sencillas. Mi amado hermano, las parábolas revelan y al mismo tiempo ocultan la verdad. Traen gracia a los creyentes y juicio para los incrédulos. Y esto nos llevaría a meditar profundamente en que aquel oyente que rehúsa creer al Evangelio una y otra vez puede traspasar una línea que solo Dios conoce, donde su corazón puede ser entregado para ser endurecido. La Biblia dice que Faraón no quiso soltar al pueblo viendo las grandes señales que Dios había hecho. Y dice que Dios entregó el corazón de Faraón para ser endurecido y para recibir juicio. Mateo capítulo 13, verso 34 al 35 nos dice lo siguiente: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Bueno, habiendo contestado estos dos interrogantes, ¿qué son las parábolas y cuál es el propósito de las parábolas? Entonces vamos a abordar la primera parábola de nuestro estudio, que es esta hermosa historia de la parábola del sembrador. Para eso quiero que me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 9.
Marcos capítulo 4 del verso 1 al verso 9 dice de la siguiente manera, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Versículo 3. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Versículo 9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, esta es una hermosa historia contada por nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente el Señor comenzó a contar esta historia. Fue algo que había sido muy familiar para la gente que lo estaba escuchando en ese tiempo. De hecho, la Biblia dice que el Señor estaba estaba a la orilla del mar de Galilea, predicándoles desde una barca. Y es muy posible, hermano, que mientras el Señor relataba esta historia, a lo lejos la gente pudiera tener un paisaje de exactamente lo que el Señor estaba relatando. Quizás al fondo se podían ver a los sembradores haciendo la labor de sembrar, y quizás mientras el Señor contaba esta historia se podía tener un cuadro visual de lo que el Señor estaba relatando, porque era algo que coincidía con la vida cotidiana de los que ahí estaban escuchando el relato de Jesús. La Biblia dice que en ese tiempo, o sea, el sembrador tomaba un puñado de semillas de un saco que él tenía al costado y empezaba a arrojarlas en una amplia franja de terreno. Las dispersaba, empezaba a regarlas. Y por supuesto, pues era imposible garantizar que al lanzar las semillas con la mano todas quedaran dentro de los límites del campo. Algunas inevitablemente quedaban por fuera del campo arado. Incluso las sembradas dentro del campo podrían encontrarse en zonas que no eran ideales para la agricultura. Y Jesús menciona 4 diferentes tipos de terrenos. En primer lugar, habla del terreno que está junto al camino. El suelo allí permanecía sin arar. O sea, yo no sé si los que han tenido la oportunidad de ir al campo, a veces en medio de las fincas, en medio de las parcelas, uno encuentra senderos por donde la gente pasa. Y si usted se fija, ahí la tierra es muchísimo más dura, porque el tránsito de la gente por el sendero hace que esa tierra se compacte. Ahora, esto en un clima árido como era el de Israel, hacía que la tierra se convirtiera en algo como concreto, o sea, de una extrema dureza. Entonces, las semillas que caían en el camino, en este tipo de tierra, pues no tenían ninguna oportunidad de ser cultivadas y de brotar, porque o bien la gente las pisaría a lo que caminara por ahí, o bien las aves del cielo las verían y las comerían. El segundo tipo de terreno del cual el Señor nos habla
es el de los pedregales. Lo que Jesús está describiendo aquí es una capa de roca debajo de la superficie, o sea, por encima el agricultor vería tierra buena para sembrar, vería una buena tierra, pero de manera invisible por debajo de esa tierra habría una capa de roca, que lo que haría es que impediría que esa semilla pudiera echar raíces profundas. Entonces, al salir el sol y al esa semilla no tener profundidad de raíz, pues se secaría prontamente su raíz. El tercer terreno que Jesús nombró es el suelo infestado de malas hierbas. La Biblia habla de espinos, de vegetación inútil. Igualmente, en la parte superior quizás se podría ver como una buena tierra para sembrar, pero en el fondo había una cruda realidad, una triste realidad, y era que ese terreno podía estar infestado de raíces, de malezas, ¿cierto?, que succionarían el agua de ese terreno, y a lo que creciera la semilla, fuera el trigo, también crecerían los espinos, ¿cierto? Y la taparían, le impediría que esa semilla recibiera el sol y la ahogarían. Y finalmente está la tierra fértil, que son las semillas que caen en el campo, que se desarrollan bien, que pueden profundizar su raíz y que está fuera del alcance de los pájaros, ¿no? Sus raíces penetran profundamente y en todos los sentidos es un terreno preparado, es un terreno excelente, y las semillas que caen allí producen una cosecha abundante. Eso es lo que el Señor nos está describiendo en la parábola del sembrador. La explicación de esta hermosa parábola es tan simple y tan directa como lo es la misma parábola. Hay que decir que la explicación es simple porque el Señor Jesucristo la explicó, ¿no? Porque el Señor Jesucristo le dio explicación a esta parábola del sembrador. Si el Señor no la hubiese explicado, pues quizás esta parábola hubiera parecido más una clase de agricultura que no una lección espiritual. Pero el Señor da la explicación de esta parábola. Entonces vamos a mirar qué encontramos en esta parábola. Encontramos una semilla, encontramos un sembrador y encontramos unos terrenos, ¿cierto? Diferentes tipos de tierra. Ahora, ¿cuál es la semilla? Bueno, la semilla representa la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando específicamente del mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. ¿Quién es el sembrador? Bueno, la identidad del sembrador no está explícita en la parábola, porque el sembrador es todo aquel que esparce la semilla, es todo aquel que esparce las buenas noticias del Evangelio, ya sea, hermano, a través de la predicación en un púlpito de una iglesia, ya sea a través de un video como estos, o incluso a través del evangelismo personal, o aún más, aquel que esparce la semilla del Evangelio a través de su ejemplo personal, a través de su testimonio personal, o de cualquier otra manera. Pero el sembrador es aquel que esparce la semilla del Evangelio. Pero el mensaje de la parábola del sembrador tiene que ver con el terreno. O sea, no se puede entender, captar la esencia de esta parábola sin entender que el suelo, el terreno, es una imagen del corazón del hombre, del corazón humano. Y la Biblia nos habla de 4 terrenos y nos muestra diferentes grados de receptividad del corazón
a la palabra de Dios, al mensaje del Evangelio. Otra vez recalcamos que el asunto que Jesús está enseñando aquí no tiene que ver con la calidad de la semilla, ni tiene que ver con la habilidad del sembrador. El único factor que es distinto entre una cosecha abundante y que da fruto y una que no lo es la condición del terreno. Entonces aquí está la primera lección de esa parábola. La respuesta de una persona a la palabra de Dios depende de la condición del corazón de esa persona. Y además, el fruto es la única evidencia de que una persona ha recibido la palabra de Dios correctamente. Eso es importante, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eso es una verdad fundamental que debemos recordar constantemente en las iglesias, ya que lamentablemente en algunas iglesias intentan todo tipo de metodologías, ¿cierto?, extrañas y nada bíblicas. O sea, yo estoy de acuerdo en que en las iglesias tengamos diferentes actividades, pero mi amado hermano, la semilla no se puede cambiar. La semilla es la palabra de Dios. Algunos piensan que pueden obtener una mejor respuesta de los corazones duros, de los corazones que tienen poca profundidad en la palabra, si cambian el mensaje del Evangelio. Y muchos han llegado a cambiar ese mensaje del Evangelio por un mensaje diferente. Sin embargo, Cristo nos enseña a través de esta parábola que no se trata de mejorar la calidad de la semilla ni la habilidad del sembrador o encontrarle un mejor uso al terreno, sino que la palabra de Dios da fruto en la vida de un oyente o no, depende en última instancia de la condición del corazón de esa persona. Entonces Jesús ilustra las diversas condiciones del corazón en los 4 terrenos que nos presenta, nos muestran las diferentes o la diversidad de condiciones del corazón humano. Entonces, hermano, a tener en cuenta, la semilla es la palabra de Dios, no puede ser sustituida, no puede ser cambiada. La gente va a creer al mensaje del Evangelio, al mensaje de Jesucristo, y que la respuesta en los corazones, en las personas, no depende en última instancia de las metodologías que utilicemos, aunque es importante que utilicemos los recursos, aunque es importante que seamos creativos en muchas cosas en nuestras iglesias y que utilicemos la creatividad que Dios nos ha dado, pero no es eso lo que determina si las personas o no creerán al mensaje del Evangelio, sino que será la condición del corazón de cada persona lo que será el factor determinante si ha de creer o no en el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Entonces vamos a mirar rápidamente los 4 terrenos que se nos presentan aquí. El primero, el que oye junto al camino. Quizás esa es la más inquietante y sin esperanza de las condiciones que Jesús nos muestra. Yo diría que en este grupo que están, de los que están junto al camino, están marcados por la palabra incredulidad. Creo que la incredulidad ha hecho que tengan un corazón tan duro que la palabra de Dios no pueda penetrar y no pueda transformar esa vida. Lo interesante aquí es que cuando uno habla de un corazón duro, pues uno piensa de pronto en la gente atea, uno piensa quizás en aquellos que en apariencia están más alejados de Dios, pero lo cierto es que aquí el Señor está hablando a gente religiosa, a gente que podríamos decir entre comillas creyente. Y aquel día, entre todos los que Jesús le habló, el corazón más duro
corazón más difícil era el corazón de los fariseos, era el corazón de los religiosos. ¿Sabe qué he encontrado yo, mi amado hermano? He encontrado a personas que se creen tan buenas que no necesitan el Evangelio. Hay personas a las cuales se les habla el mensaje del Evangelio y dicen, no, pero es que yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien, entonces no necesito del Evangelio. Personas que creen que por sus buenas obras llegarán al reino de los cielos. Y son personas que a veces uno cree que están cerca de recibir la palabra, pero duramente se encuentra uno de que tienen un corazón como el concreto. Son aquellas como Agripa cuando Pablo le predicó el Evangelio y después de darle una gran exhortación, una gran predicación, le dijo, por poco me persuades a ser cristiano, siempre por poco, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Porque son personas que han endurecido deliberadamente su corazón. La Biblia nos da un ejemplo del rey Sedequías, que dice que fue un rey joven y malvado y que las escrituras dicen que hizo lo malo delante de Dios todos los días. Lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, 36, versículo 12, dice: endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Así es, hermano, la persona que endurece su corazón y que está susceptible a todos los ataques y a todos los planes del enemigo. El segundo terreno que nos muestra Jesús es el que oye superficialmente. Aquellos cuya fe es solo temporal, que escuchan el mensaje del Evangelio y responden de forma rápida y superficial, porque quizás llegan a Cristo con los motivos equivocados, pensando en que Cristo les va a arreglar todos los problemas o que les va a hacer la vida más fácil. Llegan con las motivaciones equivocadas, ¿cierto? Llegan con no el mensaje del Evangelio, sino con el de pare de sufrir. Quieren que el Señor les arregle todos los problemas, quieren que el Señor les arregle la vida, ¿sí? Pero realmente no se han convertido de corazón al Evangelio. Por eso son personas que cuando llegan los problemas, cuando llegan las primeras dificultades, entonces dejan y abandonan la fe. La palabra habla de estas personas como personas que no calcularon el costo de lo que cuesta seguir a Cristo, de lo que cuesta el Evangelio. Hermano, por un lado, claro que es una bendición estar en creer al Evangelio, estar en los caminos de Dios. Es una bendición, hermano. Pero eso es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda, el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A veces pensamos que estar en el Evangelio es sinónimo de que nunca nos va a pasar nada malo. La Biblia no dice que no nos va a pasar nada malo. La Biblia dice que todas las cosas que nos pasen, buenas o malas, ayudarán para bien a los que aman al Señor. Entonces son personas que viven de emociones, de momentos, de alegrías, de euforia, pero llegados los problemas y llegadas las dificultades, abandonan la fe, porque son personas que nunca creyeron desde el principio. ¿Sabe? Algunos hablan de estas personas y dicen: no, lástima, perdió la salvación. No, hermano, yo creo que no perdió la salvación, creo que nunca la tuvo, porque nunca creyó. Y con la Biblia en la mano, hermano, le digo en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice el apóstol Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y en tercer lugar, el Señor nos muestra el terreno donde la semilla cayó entre espinos. Este tipo de terreno nos habla de aquellas personas que están demasiado cautivadas, demasiado preocupadas por los asuntos de este mundo. La Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El problema es cuando empezamos a mirar todas esas demás cosas como la fuente primaria de nuestra seguridad, de nuestro bienestar, de nuestro propósito. Y cuando la palabra de Dios empieza a quedar en un segundo o tercero lugar. ¿Cuántas veces no hemos visto, hermanos, que Dios empieza a bendecirlos en los negocios y ya no tienen tiempo para ir a la iglesia? ¿Cuántas veces no hemos visto personas que no tienen trabajo y uno las ve allá en los cultos de oración, orando, pidiéndole a Dios, y una vez que consiguen trabajo les empieza a ir bien, ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para estar en los estudios bíblicos, y la palabra de Dios empieza a quedar sepultada, ahogada debajo de todos los ídolos que empezamos a hacernos nosotros mismos. Recuérdese que los espinos empiezan a crecer a la par con la buena semilla, pero dice que ahogan la buena semilla. La Biblia dice que estas son las personas que viven en los afanes de este siglo y que han puesto su corazón en las riquezas. Tenemos el ejemplo del joven rico. El joven rico es un buen ejemplo, porque es alguien que es creyente, conocedor. El Señor le dice: bueno, guarda la ley, y dice: todo esto lo he guardado. Era una persona conocedora de la voluntad de Dios. Y cuando Jesús le dice: bueno, vende todo lo que tienes y sígueme, dice la palabra que se fue triste porque tenía muchas riquezas, porque su corazón y su mente estaban con las riquezas, ¿cierto? Y la Biblia dice en 1 de Timoteo 6:10, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados. También tenemos el ejemplo de Judas. Judas era uno de los 12 discípulos de Cristo. Sin embargo, se perdió porque tenía su corazón en la riqueza. La Biblia dice que él era quien manejaba los dineros y robaba de los dineros, porque era alguien codicioso que había puesto su corazón en las riquezas. Entonces, amado hermano, no podemos estar echándole agua a la buena semilla y decir: bueno, aquí me quedó más agua, y empezar a echarle agua a los espinos. Tener una doble vida, una doble alma, como dice el apóstol Santiago, un doble ánimo, ¿cierto? Tener nosotros un ánimo para los domingos, para escuchar la palabra de Dios con agrado, pero tener otro ánimo en los fines de semana para alimentar otras cosas y para poner nuestro corazón en otras cosas. La Biblia dice que no se puede servir a dos señores. Es imposible, es un rotundo no. No es posible servir a dos señores, porque amarán uno y aborrecerá al otro. Entonces no se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede tener el corazón en las cosas de Dios y al mismo tiempo querer tener el corazón en los afanes de este siglo, porque entonces la palabra de Dios va a ser ahogada y no va a dar fruto. Y en último lugar tenemos el último de los terrenos. Finalmente tenemos el terreno del oyente fructífero. La Biblia dice en este último terreno que Jesús explica que este es el que se cultiva y produce esa cosecha deseada. Jesús dice que este simboliza
a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, analicemos la secuencia de un corazón que es una buena tierra. Primero, escucha. Segundo, recibe. Y tercero, da fruto. Ahora, esos son aquellos que cuando la palabra les es predicada, no evalúan al predicador, sino que permiten que la palabra de Dios los evalúe a ellos mismos. Esos son aquellos que cuando leen la Biblia, no leen la Biblia para marcarla, sino que leen la Biblia y permiten que la Biblia marque sus corazones. Y esos son los que dan fruto, dice la Biblia. ¿Qué fruto debe dar un corazón dispuesto a la palabra de Dios? Pues en primer lugar, los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Yo sé que usted ya se los sabe de memoria, los debe estar diciendo aquí conmigo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que su vida refleja la obra del Espíritu Santo. ¿Qué otros frutos da? Pues frutos de adoración. Hebreos 13:15 dice, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Qué otros frutos da esa buena tierra? Ese corazón dispuesto. El apóstol Pablo habló de las personas que llevó a Cristo como frutos de su ministerio, como evidencia de su ministerio. La Biblia dice que nosotros seremos conocidos por nuestros frutos. Mano, no tanto por lo que digamos, sino por lo que hacemos y por la realidad reflejada en nuestra vida. Entonces, todos esos son ejemplos de los tipos de fruto que Jesús tenía en mente cuando expresó que la buena tierra representa a las personas que dan fruto. Ahora quiero terminar con algunas reflexiones. Bueno, no quiero terminar esta exposición sin dar unas reflexiones prácticas para nuestra vida. Reflexiones desde el aspecto de cada uno de nosotros como sembradores del Evangelio de Jesucristo. Y en primer lugar quiero decir que no debemos juzgar los terrenos. Eso es algo que le pertenece a Dios. No debemos quizás ser guiados por las apariencias. La Biblia dice que el sembrador tiró la semilla por toda parte, esparció la semilla y ya sin ponerse a pensar si este terreno sí o si este terreno no es algo que le corresponde a Dios. Nosotros debemos predicar la palabra a todos aquellos que tengamos la oportunidad de hacerlo. Y no debo desanimarme ante las personas que responden de manera negativa a la predicación del Evangelio. De hecho, aquí el Señor nos está mostrando que de los 4 terrenos solo uno dio fruto y respondió de manera positiva al mensaje del Evangelio. No debo desanimarme cuando predique la palabra del Señor y algunos no respondan de manera positiva al Evangelio. La Biblia nos muestra a un hombre como Noé y dice que Noé predicó durante 120 años hablando acerca del diluvio y del juicio de Dios. 120 años, hermano, día tras día, predicando que vendría un juicio de Dios. ¿Y cuántos se convirtieron? Pues la Biblia dice que solo su familia se convirtió, pero fue contado por uno de los grandes héroes de la fe. Entonces no debo desanimarme en la predicación de la palabra. Y también en último lugar, debemos entender que mi función es predicar el mensaje. La obra en el corazón de una persona la hace el Espíritu Santo. El sembrador no puede nada, no puede hacer nada para que esa semilla crezca, aparte de sembrarla y aparte de regarla, de echarle agua.
pero no hay nada absolutamente más que el sembrador pueda hacer. O sea, usted no encuentra a un sembrador allá de rodillas hablándole a la semilla, crece, 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 por favor, porque eso no serviría de nada. Porque la semilla tiene poder en sí misma para dar crecimiento. Entonces, la obra en la vida de una persona la hace es el Espíritu Santo. No podemos cambiar a nadie por nuestras propias fuerzas. El que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Y quiero despedirme con este versículo que encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16, verso 6. Dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Hermanos, el crecimiento es obra de Dios. Ahí donde está en su rostro, vamos a orar. Gracias, Dios, porque nos has hablado en esta oportunidad a través de tu palabra. Señor, esta parábola que nos enseña grandes verdades comienza con la palabra oír y termina con esa advertencia de el que tiene oídos para oír, oiga. Nosotros hoy hemos escuchado tu palabra, la atesoramos, Señor, dentro de nosotros y la escribimos en la tabla de nuestro corazón. Y sabemos, Señor, que esta palabra dará fruto abundante en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta una próxima oportunidad.